Natalie, Jason, Mayerly, Mónica, ¿cómo van? ¿Qué tal todo? Bueno, veo por acá Hola, buenas Valerie. tardes, ¿cómo van? Bien, bien, sí, señorita. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Espero que todo vaya en marcha. Bueno, perfecto, estimada Natalie, un gusto saludarte. Jason, ¿cómo vas? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo van? Bien, bien, perfecto. Brian, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, sí, señor, gracias a Dios, todo bien. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a arrancar esta jornada de formación. Entonces, pues bueno, bienvenidos, un gusto poderlos acompañar. Bueno, pues mi nombre es Jesús Villamil, hago parte del equipo de trabajo pues, de Isuntec y pues bueno, la idea del día de hoy es desarrollar este espacio con el objetivo de reforzar algo que es sumamente importante y es pues qué hacer en caso de un siniestro vial, ¿no? Hay muchos aspectos que vamos a tener en cuenta acá que están relacionados con algunas cosas que tal vez ustedes ya conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso de la relevancia que tiene todo esto y el desarrollo que le debemos dar. ¿Listo? Para eso entonces vamos a arrancar con una pequeña ronda de participación. La idea es que si bien este espacio tal vez es un poco corto, pues la idea es que vayamos interactuando entre todos y que pues por supuesto la vayamos desarrollando de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, inicialmente quiero preguntarles puede ser a Brian, Jason, bueno, a cualquiera que me quiera responder. ¿Qué es un accidente de tránsito? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos definir Eh, un accidente? pues yo Sí, creería que señor. Es un accidente de un, tránsito es un accidente que pasa en una carretera, puede ser. Bueno, es un ahí, siniestro, sí, perdón, es un tranqui. siniestro el cual ocurre de manera, pues, sorpresiva o digámoslo así, sin que las partes hayan previsto, así sea por descuido o por cualquier otra situación, sin que se haya previsto y donde se ven involucrados dos vehículos o puede ser un peatón y un vehículo o pueden ser varios o concurrencia de vehículos. Básicamente eso sería un accidente de tránsito que en el cual se afectan vehículos, personas, peatones o también personas que estén dentro de los vehículos mismos. Lo que sí lo determina es el hecho de que sea por vías o carreteras nacionales o vías donde los vehículos deben transitar. Ok, perfecto. Bueno, tú mencionaste varias cosas, ¿cierto? Y tú mencionaste entre diferentes tipos de vehículos, vehículos con personas, ¿cierto? Pero ¿qué se necesita para que exista un accidente de tránsito? Pues primero vehículos, ¿cierto? ¿Qué más? Hay otros dos factores, pero vamos a ver. Quiero ratificarlo con ustedes y ya les voy a decir la relevancia de que lo entendamos de esa manera. Entonces, primero, pues por supuesto vehículos. ¿Qué más? Bueno, tú decías, pues personas, ¿sí? Y en este caso, desde los diferentes roles viales en los que se puedan llegar a desplazar, pues las personas, ¿sí? En este caso podemos tener peatones, pasajeros, conductores. Aquí encontramos, pues por supuesto, todos los roles viales, ¿cierto? Y sin duda alguna, pues la vía que es en donde interactúan estos actores viales. Ahora, ¿por qué es fundamental reconocer esto de cara a la atención de la emergencia? Pues porque debemos entender cómo pueden establecerse e implementarse acciones para controlar cada uno de los factores de riesgo que están asociados. ¿Qué hacemos sobre la vía? ¿Qué hacemos sobre el vehículo? ¿Qué hacemos sobre la persona? Y allí de ratificar estos conceptos que están relacionados precisamente con lo que tenemos acá. Y es precisamente que si bien en el accidente se involucran personas, vehículos y vías en una condición, entre comillas, involuntaria en la que se generan lesiones, ¿cierto? O incluso fallecidos y por supuesto daños materiales, si bien no queremos llegar allá, la idea es entender, pues, cómo desde la perspectiva preventiva podemos evitar todo esto, pero también cómo una vez ocurre el accidente podemos adoptar acciones que minimicen o continúen generando exposición para quienes estuvieron involucrados en el siniestro vial, ¿vale?
Por lo que el hacer seguridad vial no solamente implicará trabajar en una perspectiva preventiva, sino también trabajar, en este caso, en una condición en la que reconocemos y entendemos qué hacer en caso de. ¿Listo? Es supremamente importante que lo reconozcamos, que lo veamos desde esa perspectiva, pues porque, bueno, es, digamos que fundamental alinear los conceptos de cara precisamente a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Supremamente importante, ¿cierto? Porque, como ya les mencionaba, siempre va a existir una interacción allá afuera en el tránsito, ¿sí? Y en este caso, fíjense que nos encontramos, si bien vehículos, personas y en este caso múltiples condiciones en las que ellos van interactuando, habrá que determinar qué acciones y cuáles serán las más seguras que cada uno de nosotros debe adoptar. Aquí, por ejemplo, yo les hago una pregunta sencilla. ¿Qué debería hacer un conductor en caso de un choque simple? ¿Qué debería hacer? Buenas tardes. En un choque simple, cuando solo es afectación, por así decirlo, de latas, lo más viable es que entre las partes concilien o se haga llamado a las aseguradoras y se retiren los vehículos del lugar del siniestro, porque no se debe obstruir las vías, digamos, o impedir que haya tránsito de los demás vehículos si el choque no involucra ni muertos, ni personas heridas, ni daños que no permitan que el carro se pueda mover. Deben ahí orillarse y arreglar de manera conciliatoria, ya sea entre las dos partes o ya sea a través de las aseguradoras de los vehículos. Perdón, estaba hablando solo. Es que me habían silenciado, o bueno, no sé si yo me silencié sin culpa. Mayerly, ¿cierto? No alcancé a ver quién estaba haciendo el aporte. ¿Me recuerdas tu nombre? Qué pena. Natalie. Ah, ok, gracias, Natalie. Ok, listo, perfecto. Bueno, les estaba diciendo, Jason, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Natalie está en lo cierto, no está en lo cierto. Qué pena es que está en una llamada. Me recordaría nuevamente sobre lo de qué es. Tranqui, no hay lío. Te traslado la pregunta. ¿Qué harías tú, Jason, en caso de un choque simple? Solo latas. ¿Qué hago? Mío, nunca lo he visto, nunca lo he presenciado. No sabría qué hacer. Pero estando presente o pues, Sí, sería pues, en caso de haber algún tipo de lesionado, pues pregarle a brindarse los primeros auxilios, creería yo. Pues, no listo. sé qué Pero si es más. solo daños, ¿qué harías? Solo latas, mejor dicho. No, pues no, la verdad no sé, no tengo conocimiento de qué hacer. Tomar como una evidencia. Ok, bien. Bueno, ahorita lo vamos a ratificar, ¿listo? Pero en efecto, como lo mencionaba Natalie, sí, no sé si tú tal vez pues, Alexander te escuchar. Lo que se debe hacer es tomar evidencia, ¿listo? Y en este caso, pues que puede ser fotográfica, las versiones, tomar la mayor cantidad de información que yo pueda hacer o tomar o levantar en ese momento y después habrá que proceder a mover los vehículos, ¿sí? Si yo no hago eso, pues bueno, los vehículos en caso de pueden llegar a ser inmovilizados. Entonces tampoco se trata de correrlos y dejarlos de uno a un solo lado, sino de alguna otra forma, antes de levantar la información que más pueda, fotografías, videos, y ahí sí mover los vehículos a un costado. En el caso de latas, ¿no? Luego de eso, pues ya habrá una gestión interna con el propietario, entre compañías, pero si es con un particular, tendré que tener los datos de la persona, porque lo ideal sería que se estableciera esa gestión entre aseguradoras para generar recobros, acuerdos y demás. Pero como muchas veces no pasa, pues tengo que, en este caso, conciliar con la otra parte para que me cubra los gastos de los daños y bueno, se desarrolle como esa negociación, ¿sí? Entonces, si bien esto puede darse en una situación en la que hay
un choque simple, se generan daños y demás. Fíjense cómo debemos reconocer qué aspectos debemos tener en cuenta, ¿sí? Y no solamente el qué hacer en una situación como la que acabamos de mencionar, sino también los protocolos generales antes de llegar a esa acción puntual que hablábamos hace un momento y que mencionaba Natalie. ¿Listo? En este caso, preguntándoles a todos, yo quisiera que me dijeran, ¿a qué distancia en una situación de varada, y ojo con la pregunta, deberían ponerse los conos o la señalización de tránsito desde el vehículo teniéndolo en cuenta como un punto de referencia? Yo creería que a 3 metros. Ok, a 3 metros, bueno, está bien, perfecto. ¿Quién va más? ¿Quién va menos? Bueno, estimada Paola, Felipe, Jason, por acá veamos, Archivo Yurupari, ¿quién está? Valerie veo también por acá, el señor Wilson. ¿A qué distancia? Cuéntenme un poco. ¿Será que 3 metros está bien? ¿Hace falta? ¿Es suficiente? ¿Es muy poquito? ¿Es mucho? Más o menos Yo 100 diría metros. que a 20 metros. Ok, 20 metros, ¿quién dijo 20? Paola. Ok, ¿por qué 20, Paola? ¿O por qué 100, estimada Mayerly? Dale, Paola, te escuchamos. Y luego Mayerly. Si nos estás hablando, ahí tienes el micrófono cerrado. Pues porque yo diría que sería lo justo, porque siempre pues no, los vehículos vienen rápido. Bueno, por ahí va el tema, por ahí va. ¿Listo? Ya lo vamos a explicar. Ahora, Mayerly, ¿por qué consideras esa distancia que es la apropiada? Pues pienso yo que es como la distancia justa, ya que pues se queda en medio de la vía y pues es los 100 metros pues da como el tiempo para que los vehículos que quizás vengan a velocidad tengan tiempo de frenar o de reaccionar y pues no se vaya a cometer otro accidente. Perfecto, por ahí va el asunto, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez te has quedado varada, Mayerly? ¿Alguna vez en tu vida? ¿O has visto un varado en carretera o en la ciudad o bueno, en cualquier lado? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿A qué distancia la gente pone los conos usualmente? Pues no sabría decirle, pues asumo yo que pues unos 100 metros, o sea, a mi punto de vista es como la distancia justa para dar tiempo de reaccionar a los vehículos que vengan y pues también queda una gran visibilidad, de pronto sea en una curva, que haya quedado el vehículo varado. Listo, esa es una distancia adecuada, ¿sí? Pero fíjate que hubo un compañero, creo que tal vez fue Brian, que él dijo 3 metros, ¿sí? 3 metros, ¿por qué no será suficiente? Pues por lo mismo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Y muchas personas pues lo hacen de esa misma manera, como tal vez lo mencionaba Brian. Pero fíjense que el desconocer esto y el porqué de tomar esa decisión pues puede significar la diferencia entre que ocurra otro siniestro vial o no. E incluso si es una varada, que esa varada genere el accidente, o que si ya hubo un accidente, se genere otro adicional. Por las condiciones de velocidad, de desplazamiento, del entorno, visibilidad, esa sería una distancia pues justa para una vía en la que la velocidad pues es alta, ¿cierto? 80 kilómetros por hora aproximadamente. Pero en una zona urbana pues no va a tener mucho sentido, ¿cierto? Serán 10, 15 metros, incluso 20 será suficiente. Pero en carretera claramente al tener mayor velocidad de desplazamiento y considerando otros factores del entorno, pues claramente vamos a tener protocolos que son distintos. Entonces, lo primero es entender, ¿cierto? Todos estos factores para precisamente poder tomar decisiones acertadas allá afuera. ¿Listo? Ahí ustedes están viendo la presentación, creo que sí, ¿cierto? ¿Me confirma? Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Entonces, Ay, no, eso, ya no lo estoy viendo. no, bueno, voy a volver a compartir, gracias. Por favor, sí. Estaba hace un Listo. momento y ya no. Sí, listo, ya, ahí creo que ya la ven. Sí, No, señor.
Espérame un segundito, vamos a ver. Ventana. Listo. Bueno, no sé por qué no me la deja compartir. Veamos acá. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla. Entonces, más bien, porque no sé por qué no me la deja compartir. Ahí ven mi pantalla ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que hace un momento hablábamos de los diferentes factores que hacen parte del tránsito, persona, vehículo y vía, porque así como están correlacionados con la prevención, también están correlacionados con las acciones que debemos adoptar cuando ocurre un siniestro vial. Fíjense lo que hablábamos sobre la vía, a qué distancia pongo los conos, cómo señalizo y cómo lo hago de una forma adecuada para que exista una condición de visibilidad y pueda evitar otro siniestro, ¿sí? Dos, el vehículo, ¿qué hago con el vehículo? ¿Lo apago, lo aseguro? ¿Cómo hago esas acciones? ¿Cierto? ¿Cómo evito que genere incluso una condición de riesgo adicional si es que ya incluso hay víctimas? Y tres, las personas, ¿sí? ¿Qué hace una persona cuando ocurre un siniestro vial? Y bien, y si ni siquiera el siniestro vial, si nosotros consideramos cualquier tipo de emergencia, por ejemplo, un sismo, un incendio, ¿qué hacen las personas cuando están de cara a una emergencia? ¿Cómo actúan? Según la experiencia de ustedes, ¿alguna vez, bueno, por poner un ejemplo, Natalie, ¿has sentido alguna vez un temblor? ¿O Felipe, Brian, Jason? ¿Alguna vez Sí, has sentido un temblor? claro que Sí, sí. claro, yo No, sí. señor, yo no. Ok. ¿Qué hacen las personas cuando sienten que está temblando? Pues, digámoslo en mi caso, pues, la última vez que sentí un temblor, pues uno busca es la pared. Busca Ok. la pared, porque pues, le pueden caer objetos encima a uno, entonces pues eso es lo que hace lesionarlo a uno. Y no Ok. entrar en pánico, ya después de llegar a un punto de encuentro, ¿Y realmente qué hacen las personas? Por ejemplo, si fuese una persona nerviosa, ¿qué hace esa personita? entra en pánico. Ok. ¿Y cómo sabemos que entró en pánico? Cuando empieza a correr, cuando empieza, Perfecto. sí, cuando empieza a correr, llorar, preocuparse. Se paraliza. Perfecto, muy bien, sí. Fíjense que tenemos condiciones, en este caso, contradictorias muchas veces. Y ahora, lo que mencionamos, no solamente tenemos una condición en torno al vehículo, a la vía, sino también frente a la persona. Por eso es que vamos a ir desarrollando esos ejes que están relacionados precisamente con estas variables, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta ese eje de desarrollo que está asociado precisamente con las personas, los vehículos y la infraestructura. ¿Listo? En este caso, entonces, vamos a partir de este principio que está asociado con las personas, ¿sí? Y el rol vial que tienen esas personas, y en este caso nosotros, los que somos conductores o que lideramos un equipo de trabajo, que es el que enmarcamos como el famoso primer respondiente, ¿listo? Fíjense que mencionaban ustedes, o las personas se paralizan o de alguna otra forma reaccionan de una manera contradictoria, en las que incluso se pueden poner en riesgo ellos y también a los demás. Si una persona, por ejemplo, es nerviosa y sale corriendo ante una situación de estas, pues bueno, se va a cruzar la calle sin poder reconocer que existe un peligro, ¿sí? O incluso una persona ante una actitud muy pasiva no va a poder generar una acción preventiva hacia una persona que esté alterada o en una condición emocional que sea compleja, ¿sí? Entonces, es importante reconocer que el ser primer respondiente nos lleva a que nosotros realmente tomemos ese tema de liderar de una forma seria y responsable, porque claramente debemos cumplir con una serie de acciones que nos permitan salvaguardar, uno, nuestra integridad, pero también de llevar de alguna u otra manera las riendas de la situación para evitar que o se complique la situación o que nosotros nos expongamos a una situación de riesgo y las demás personas también, ¿listo? De allí que la responsabilidad del primer respondiente está articulada en estos elementos, ¿sí? Primero, protegerse a sí mismo, proteger a los demás, proteger la escena del accidente. Dos, en alertar, para desarrollar esa cadena de llamado ante la situación de emergencia. ¿A quién? ¿A quiénes? Bueno, ya lo vamos a ver. Tres, el socorrer
Ojo, aquí cuando hablamos de socorrer, no hablamos de prestar en este caso los primeros auxilios, ¿cierto? Y no digo con esto de que no se debe hacer, sino que debemos realizarlo hasta el punto en que nosotros tenemos el conocimiento. Porque les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe, por ejemplo, realizar una inmovilización cervical? No, Perfecto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos de pronto en el kit de carretera un cuello ortopédico, pero no lo sabemos utilizar, pues al contrario lo que vamos a hacer es no salvar a la persona, sino lesionarla incluso más, ¿sí? Entonces, hay aspectos que son claves en el socorrer, ya vamos a ver algunas premisas que son básicas, esenciales. Aquí no lo vamos a aprender absolutamente todo, sino vamos a dar unos lineamientos generales, pero en el socorrer simplemente yo doy el paso hasta la evaluación del estado actual de la persona, ¿sí? Claro, si tengo un curso adicional de primeros auxilios específico, certificado, en fin, o que tenga la competencia ya desarrollada o fortalecida, lo puedo hacer, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues como dice el dicho, es mejor no hacerlo, ¿listo? Entonces, es importante reconocer que en el primer momento serán estos tres ejes: proteger, alertar y socorrer. Pero también habrá que establecer una gestión de seguimiento en caso tal sobre el transporte de la persona, ¿sí? Sobre la atención y de alguna otra forma el seguimiento sobre la rehabilitación. Acá en este caso, los tres esenciales son los primeros que tenemos allí, porque ya organizacionalmente habrán los otros tres ejes que se abordarán por parte de la gestión que se hace en las organizaciones a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Pero inicialmente, desde proteger, alertar, socorrer, vamos a ver cómo el primer respondiente lidera acciones y hace que los participantes en esa cadena de atención pues desarrollen las acciones de la manera más acertada posible. ¿Listo? Bien, entonces, este tema del primer respondiente tiene muchas líneas de desarrollo, como les decía. Vamos a arrancar con algunas de ellas, con algunos principios que es importante que ustedes reconozcan. ¿Listo? Antes de entrar ya al desarrollo puntual de lo que hace el primer respondiente y de estos tres ejes que mencionábamos, hablamos entonces de la cadena de atención de las emergencias médicas. ¿Por qué? Porque no solamente cuando nosotros llamamos, ¿cierto? Pues se coordina la atención. Esto tiene una estructura mucho más amplia para desarrollar precisamente esa atención, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con el NUCE, que es el número único de servicios para la atención de emergencias. Si estamos en Bogotá o en alguna de las ciudades principales será el 123. Yo les pregunto, ¿en qué ciudad se encuentran ustedes? Calamar Guayare. Señor, no les escuché. Calamar Guayare. Ok, perfecto. ¿Cuáles eran los números de comunicación a los que deberíamos contactar en caso de una situación de emergencia? Bueno, ahí no les alcancé a escuchar. O bueno, les escucho pero un poquito lejos. La 1, 2, 3, ¿no? Ok, bueno, si existe la línea, perfecto. Si no, pues bueno, eso fíjense que es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque ocurre el accidente, ¿a quién llamo? A tránsito, al CAI, a la estación de policía, a los bomberos, a la defensa civil, ¿sí? Nosotros debemos conocer todos esos números, tenerlos a la mano, porque hagan un ejercicio. Tienen de pronto ahí guardado en su teléfono el número del CAI más cercano o de la estación de policía o de los bomberos. Si los llegasen a necesitar, ¿cuánto tiempo se demoran en ir, buscarlos y luego llamar? O confirmar que es el número correcto. Entonces, en la cadena de atención, para la gestión de la atención de emergencias médicas, es importante reconocer cuáles son esos números únicos para los servicios de emergencias del municipio, de la ciudad, del lugar en donde nosotros estemos, ¿sí? Porque hay una serie de acciones de coordinación, ¿cierto?, que llevan a que se preste la atención, pero que indiscutible nosotros
como primeros respondientes sí o sí debemos conocer. Si vemos una estructura general, pues vamos a ver de mayor a menor que primero estará el Ministerio de Protección Social, luego un comité de emergencias médicas, luego los CRUE, que son los Centros Reguladores de Emergencias y Urgencias, y los prestadores de servicio de salud, ¿sí? En este caso, cuando uno llama, los Centros Reguladores de Emergencias se comunican con los prestadores de servicios de salud y luego ya ellos movilizan a las personas en caso de una emergencia a determinados lugares, se comunican con tránsito y demás. Pero en un municipio, ¿cierto? Tal vez que no sea muy grande, ¿cierto? O medianos, pues la condición es diferente, porque ahí toca llamar a la policía y ellos ya internamente se encargarán de gestionar las acciones para la atención e incluso ya de llamar a las entidades que puedan generar un apoyo en la atención, como los bomberos, ¿cierto? Y la defensa civil. Pero es importante que ustedes como primeros respondientes conozcan esos números que permiten garantizar una llamada oportuna precisamente para la atención de la emergencia. ¿Listo? Como les mencionaba, en general, pues tenemos la línea única de emergencias, que es el 123, pero debemos tener la información a la mano y disponible. Les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene esos números en sus teléfonos guardados? Tal vez alguno de ustedes tiene algún número guardado. Ok, listo. Bueno, entonces allí tenemos la primera tarea, ¿listo? La primera tarea entonces, ¿cuál es? Que ustedes consoliden esos números precisamente y que los tengan a la mano. ¿Cuántos chicos conducen en la organización? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no se te escuchó la pregunta, por favor, ¿la repites? Ok, ¿cuántos chicos conducen hoy en día en la organización? Es decir, ¿cuántos manejan? ¿Conductores? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos conductores tenemos? Correcto. ¿Cuántos son en total? En la empresa son como 5 conductores. Ok, perfecto. ¿Cuántos de los 5 tienen los números guardados? ¿Cuántos de los 5 saben a quién llamar o qué hacer? Bueno, fíjense que esa es una tarea importante en la que debemos hacer un censo para reconocer precisamente esto, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes ya hicieron, por ejemplo, un simulacro, ¿sí? Si ya lo hicieron, perfecto, habrá que evaluar si realmente se comunicaron a los números que estaban definidos. Y en caso de que no lo hayan hecho, pues será una de las tareas que hay que tener en cuenta. Porque cuando uno hace este tipo de ejercicios, no sabemos a quién llamaron, a quién le avisaron, ¿cierto? Y si realmente esa debía haber sido la cadena de llamado que ellos debieron haber adoptado. Entonces, es importante reconocer esto, ¿cierto? Tener la información y la información correcta. Porque el primer respondiente es esa persona que cuenta, fíjense, con competencias para dar una atención inicial. No es para que haga absolutamente todo, sino para que pueda ayudar a gestionar precisamente la atención inicial de la emergencia. Y él, como primer respondiente, pues nos lleva a que sea la primera persona, valga la redundancia, que está ahí en el momento y que puede tomar acciones precisamente estratégicas y rápidas para actuar una vez ocurre el siniestro. ¿Sí? Acá tenemos que los conductores o nosotros mismos si nos involucramos en un siniestro vial, pues vamos a ser los primeros respondientes porque somos los que estamos ahí presentes en el desarrollo de la situación y por consiguiente vamos a tener que desarrollar una serie de actividades, ¿listo? Esas actividades se dividen en 3 momentos, en el antes, en el durante y en el después, ¿listo? En el antes, el primer respondiente, ¿cierto? Debe trabajar sobre la línea de prevención para tener información técnica, ¿cierto? Y garantizar condiciones de seguridad de vehículos, de infraestructura e incluso pues de la misma persona. Debe también, asimismo, tener cierto entrenamiento y debe tener elementos que permitan, en este caso, identificarlo como primer respondiente, incluso elementos que le puedan facilitar comunicar la emergencia.
¿Listo? Si nosotros habláramos, por ejemplo, en una zona en la que se complicara la comunicación, pues deberían haber radios, ¿cierto? O en este caso, si estamos dentro de una misma infraestructura, los silbatos, porque ojo, este concepto de primer respondiente, si bien aquí lo enfocamos en seguridad vial, pues aplica para muchos escenarios, ¿sí? Tal vez en las organizaciones ustedes han visto a los brigadistas, perdón. Ellos, ¿cierto? Tienen ciertos mecanismos de identificación, un chaleco, un brazalete, ¿sí? Si lo hablamos de brigadistas viales o de primeros respondientes, pues vamos a ver que ellos también requieren y necesitan de un mecanismo de identificación e incluso herramientas para comunicarse, ¿sí? Sea el teléfono, radios, megáfonos, porque deben y tienen ese rol. Entonces, dentro del antes y en la preparación es garantizar que todas esas herramientas que se van a utilizar sean funcionales y estén a la mano precisamente para poder actuar en caso de. Y que si bien la emergencia se presenta y ellos puedan actuar, pues también que puedan de alguna u otra forma minimizar el efecto de la emergencia. ¿Listo? Es decir, parte de lo que mencionábamos hace un momento, que la emergencia no sea mucho más grave. ¿Sí? Esto es un contexto preventivo que busca precisamente fortalecer esas herramientas, conocimientos y por supuesto criterios. Ya si hablamos del durante, es también la formación frente a las personas que van a asumir este rol de cómo pueden hacer que la gravedad de las lesiones en el momento no evolucione, ¿sí? De que puedan de alguna u otra forma gestionar y controlar la emergencia. ¿Por qué? Imagínense un primer respondiente teniendo una actividad pasiva y sin liderazgo. Pues la emergencia va a empeorar porque no va a llamar, si de pronto no tiene alguna voz de liderazgo o mando, pues el desarrollo de las actividades no va a evolucionar. Entonces es importante que frente al desarrollo, ¿cierto?, exista ese liderazgo frente al control de la emergencia y asimismo a la reducción en ese momento de las condiciones de riesgo en la medida de lo posible. Son particularidades que deben tener en cuenta y precisamente que se deben fortalecer en el desarrollo de, ¿sí? El primer respondiente debe tener formación anticipada, ¿cierto?, sobre cómo prevenir un siniestro vial, pero también de cómo actuar ante la ocurrencia del mismo. Y tiene de alguna u otra forma estos 4 ejes de desarrollo, sus responsabilidades, que son supremamente importantes. ¿Listo? Esas 4 líneas de desarrollo o responsabilidades principales del primer respondiente, además de estar preparado y formado, tienen que ver con la atención de la emergencia. ¿Listo? Vamos a partir de ese primero que relacionamos acá, que es en este caso el tema de los primeros auxilios psicológicos. ¿Listo? Algunos de ustedes mencionaban que cuando ocurre un siniestro vial entramos en shock, ¿cierto? Que nos podemos paralizar o podemos reaccionar de una manera contradictoria. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que se queda paralizada en un accidente de tránsito? ¿Cómo hacen ustedes para moverla? Está sentada ahí en el vehículo. ¿Qué hacen para desplazarla de un lado para otro? ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo harían? Primeros auxilios psicológicos. Pues hasta el momento. Ok, perfecto. ¿Y cómo arrancarías? Pues el primer paso es como acercarse, presentarse y pues tratar como de establecer una relación, no una relación, pero sí una conexión con esa persona para que ella pueda comunicar pues lo que está sintiendo, como ser fuente de apoyo sin necesidad de juzgar ni criticar el evento, sino tratarla de orientar para poder tomar acciones y ayudarla a salir de pues del choque emocional que está viviendo. Ok, perfecto, estimado Kelly. Vamos por aquí con, veamos, Jason. Jason, ¿tú qué harías? No me digas que lo mismo. Bueno, pues yo creería que primero que todo mirar las condiciones en las que se encuentra el accidentado, Sí, pues bregarle a tener calma mientras que llegan pues como tal los mecanismos de socorro que son pues, los capacitados en atender ese tipo de situaciones, pero pues sí, como hablarle al paciente, preguntarle el nombre, la edad, mirar si tiene alguna lesión o si hay de pronto una extremidad del cuerpo partida y pues bregarle como a dar la atención mientras que llegan los socorristas, creería yo por ese lado. ok, Sin moverlo obviamente, pues
regalo a mantenerla ahí como con la calma mientras que llegan los profesionales. Ok, perfecto, gracias Jason. Bueno, vamos con una última opinión, vamos por acá con Felipe o con Brian, cualquiera de los dos. ¿Qué harían adicionalmente? Bueno, de a uno. O a tu estimada Paola, o bueno, por acá Natalie, no sé tú qué opinas. Bueno, considero yo que Sí, obviamente iniciar con el llamado a emergencias, pues para que lleguen las personas o las entidades competentes o idóneas para prestar el servicio de primeros auxilios, pero sí, digamos que mientras llegan, no moverlo ni hacer, digamos, un contacto físico porque puede que por hacer más, lo que hagamos es Yo creería lastimarlo que o herirlo o no sé, de pronto ocasionar algo peor. Y ya en el tema psicológico, pues hablarle, decirle que todo está bien, tomar sus datos, preguntarle por su familia, por sus hijos, ya tu familia va a llegar, o sea, como dar el ánimo de que las cosas van a estar bien y que él va a estar bien, ¿sí? No entrar en desespero porque entonces si esa persona está mal por el choque o por lo que sea que haya ocurrido, y si me ve a mí descompensado o desencajado, pues va a ser peor para ella o para él. perfecto, muy bien. Bueno, vamos a sumar todos los aportes que ustedes nos acaban de dar porque todos dijeron muchas cosas que son acertadas. ¿Listo? Y bueno, voy a arrancar con algo que es supremamente importante. Y voy a mencionarlo de esa manera porque eso pasa mucho. Ay, hermano, usted sí se metió en una grande, por no decir otro término, ¿cierto? Usted fue el que tuvo la culpa, usted fue el que la embarró. Ojo, porque no solamente somos nosotros, es la otra persona o todos los involucrados. Aquí nosotros entonces caemos siempre en el mismo error y es echarle la culpa a los demás. Aquí la idea, pues, no es generar culpables, porque nosotros no decimos quién es culpable o quién no. En Colombia eso lo hace un juez, ¿sí? Y el tema de responsabilidades es supremamente delicado en términos de una situación de esas, no solamente porque todo lo que literal uno diga puede ser usado en su contra, sino también porque puede generar una condición de tensión física o psicológica en la persona. Hermano, usted lo mató, hermano, usted por qué hizo eso, hermano, usted por qué tal. Sí, esas situaciones de confrontación e incluso de inculpar a las otras partes, pues debemos dejarlas a un lado. Claro, las emociones son, en este caso, algo inevitable que se genera en nosotros, pero condicionar el comportamiento de la persona después de generarle esas emociones de una forma negativa, pues va a ser contraproducente. Siempre debemos garantizar, en este caso, apoyo a la persona, evitar generar esa condición de culpabilidad y garantizar su protección. De allí que las acciones que debemos adoptar, primero es, en este caso, dentro de lo que enmarca los primeros auxilios psicológicos, será un acercamiento, ¿sí? Y un acercamiento desde la perspectiva en que sienta de alguna u otra forma una compañía, una cercanía, ¿sí? Pues claro, no le vamos a hacer la charla del siglo, pero simplemente pues vamos a decir quién somos, qué hacemos, ¿cierto? Pues nos presentamos, en este caso, de alguna u otra forma empezamos a generar un acercamiento con la persona, no desde una posición invasiva, sino a medida de lo posible, de una forma cortés, ¿cierto? Y amigable. Esos acercamientos debemos hacerlos desde una posición física en la que la persona nos perciba a nosotros, nos pueda identificar, nos pueda reconocer, nunca desde la espalda, ¿cierto? Desde el lado, desde el otro, sino en la medida de lo posible de frente, para que la persona de alguna u otra forma reconozca que es un acercamiento transparente y que de alguna u otra manera lo hacemos de una forma sincera. Dos, el contacto físico es importante, no lo vamos a abrazar, ni mucho menos, ni generar un contacto invasivo. Un simple toque en la espalda, en las manos, en las piernas, en, digamos que sincronía con la conversación, va a generar ese acercamiento a la persona para poder, en este caso, desarrollar la condición de mover a la persona, si es que está en shock y está bien, a un lugar más seguro o de alguna u otra forma guiarla para que por sus propios medios ella lo pueda hacer. Aquí hay algo y es validar las emociones, porque uno le dice, hermano, no esté triste, pues con decirle eso no le va a quitar la tristeza, o hermano, tranquilo que eso no pasa nada, pues eso no va a generar un efecto inmediato.
Lo que nosotros debemos generar es validar esa emoción. Venga, entiendo que usted se siente así, pero tenemos que quitarnos de acá porque podemos generar un accidente. Entiendo que se sienta de esa manera, pero la situación ya ocurrió. Tenemos que evitar que se generen más daños o más lesiones. O tranquilo, entiendo que sucedió esa situación, pero va a haber la posibilidad de arreglar el vehículo, ¿sí? Necesitamos salvaguardar su integridad. Nosotros debemos validar las emociones para evitar que la otra persona entre en una condición de ansiedad, ¿cierto? Y que además pueda generar incluso una situación de autolesión. Entonces es importante esta primera parte porque de allí podemos también extraer información para poder contactar a las demás personas que están involucradas, además de esa persona, sus familiares, la empresa, ¿sí? Y poder también dar información acertada y asertiva de la mejor manera posible. Entonces, es importante reconocer en este caso que esos primeros auxilios hacen parte de una de las funciones que tiene el primer respondiente y será garantizar esa gestión de las emociones, de la situación, de la condición de la persona o las personas para garantizar su seguridad, ¿listo? Y de esa misma manera evitar que la condición sea mucho más grave, ¿listo? Ahora, esto teniendo en cuenta de alguna otra manera que tal vez fueron solo latas o fue una situación en la que hubo una lesión de alguna u otra forma, en este caso con lesionado, tal vez grave o no tan grave, e incluso un fallecido, ¿sí? Sin embargo, cuando existen lesiones, y si bien debemos gestionarlo de la misma manera, en ese primer paso, los primeros auxilios psicológicos, luego viene algo que es esa evaluación inicial de la situación, ¿listo? Y en este caso, perdón, yo avanzo hasta un segundo, debemos reconocer pues cuáles son las lesiones o las heridas más graves para gestionarlas de la mejor manera posible, ¿listo? ¿Por qué? La razón de esto es muy simple. Hay algo en la atención de las emergencias que se denomina la hora dorada. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa hora? ¿O ese concepto tal vez? ¿La hora qué? Dorada. No, no, señor. Ok. Bueno, creo que ninguno, ¿cierto? No importa, de eso se trata. Cuando hablamos nosotros de la hora dorada, hablamos del tiempo en que se presenta el evento hasta el momento en que se atiende a la persona que fue objeto o se involucró en un siniestro vial. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de esa hora dorada, pues ocurre el choque, ¿cierto? Se señaliza, se levantan, en este caso, las cenas, se ponen los conos, bueno, toda esta cadena. Si pasa más de una hora desde el momento en que ocurre el accidente hasta que atienden a la persona en un centro médico, las posibilidades de supervivencia de las víctimas se reduce, en este caso, casi que a un 50%. ¿Listo? Entonces, si nosotros garantizamos que la atención de la persona sea en menos tiempo, pues vamos a aumentar las probabilidades de supervivencia de la persona. Por eso es que los de las ambulancias andan a toda, ¿sí? Pues para que entre menos tiempo dure el transporte, traslado de la persona a esa asistencia en una unidad médica, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, esa hora dorada, en la medida de lo posible, pues debemos conservarla. Y cuando nosotros vamos a generar el socorrer o la atención a la persona, es precisamente para ganar ese tiempo, porque mientras alguien llamó, ¿cierto?, el número de emergencias y mientras se está haciendo la logística para llegar al punto, pues vamos a encontrar en este caso que yo o nosotros como primeros respondientes vamos a poder ir adelantando esa evaluación inicial que si bien pueden hacer los paramédicos o los bomberos, nosotros estamos apoyando a gestionar, ¿sí? Esa atención se puede dar de 5 a 10, incluso 15 minutos. Sí, que es el momento en que, o el tiempo en que se demoran llegar a la ambulancia, usualmente, dependiendo del tráfico y muchas variables. Pero esos 15, 10 o 5 minutos van a hacer la diferencia entre la vida o la muerte a una persona. ¿Listo? Por eso acá, en esa evaluación inicial de la persona, debemos identificar, pues, de menor a menor, de mayor a menor, la gravedad de las lesiones, ¿cierto? Partiendo, por supuesto, de una evaluación básica, no solamente de la gravedad de las lesiones, sino del funcionamiento de los sistemas principales de la persona o del cuerpo humano, ¿listo? Entonces, lo primero es identificar, en este caso, si la persona está consciente o no,
¿listo? Lo segundo, identificar si la persona pues tiene hemorragias o si tiene heridas abiertas. Lo tercero ya será identificar si hay algún tipo de fractura, ¿cierto? Que sea cerrada. Y en este caso, lo último, si no tiene ninguna de todas esas, pues identificar si de alguna u otra forma la persona tiene alguna lesión, ¿cierto? Golpe, magulladura y demás. Entonces, ¿por qué ese orden? Pues lo primero, tenemos que identificar si la persona está consciente o no, pues para reconocer o entender, pues si está literalmente viva, ¿no? Y en este caso, pues debemos identificar el funcionamiento de sistemas principales que nos van a poder determinar si realmente la persona pues está consciente y además pues conserva la vida. Lo primero es que esa evaluación, ¿cierto?, tiene el desarrollo sobre los tres principales sistemas, ¿sí? Que es el sistema, pues en este caso, nervioso, ¿cierto? 2, el sistema respiratorio, ¿cierto? Y 3, el sistema cardiovascular o el sistema circulatorio. Pues primero, si el sistema nervioso central pues tiene respuesta, la persona pues todavía está percibiendo estímulos y el sistema nervioso está generando una reacción ante eso, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Pues bueno, hay una reacción básica del cuerpo humano, que es simplemente la dilatación de las pupilas, ¿sí? Cuando, si bien la persona está inconsciente, está en el piso, y queremos saber si, pues en este caso, sigue con vida, el simplemente exponer el ojo a la luz va a hacer que la pupila se dilate o se contraiga. Ahí ya tenemos, pues, una condición que nos permite reconocer o entender si la persona, en este caso, tiene, pues en este caso, un nivel de conciencia, o bueno, conciencia no tanto, sino está respondiendo al sistema nervioso y por tanto aún está vivo. Aún así esté inconsciente, ¿listo? Puede que la persona esté inconsciente, pero el sistema nervioso central tiene respuesta. Por lo tanto, la persona está viva, ¿listo? Si vemos que no hay respuesta al sistema nervioso, pues en este caso, con este pequeño ejemplo, desafortunadamente pues ya habremos perdido a la persona. Pero no solamente el sistema nervioso será un indicador de, sino también vamos a encontrar otro tipo de indicador, como el funcionamiento, en este caso, del sistema circulatorio. ¿Listo? ¿El sistema circulatorio cuál es? Pues bueno, el que bombea la sangre, ¿cierto? Partiendo del corazón, el que transporta, pues digamos que ese fluido tan valioso. Si tenemos frecuencia o ritmo cardíaco, pues claramente la persona va a estar viva, ¿cierto? Y 3, en este caso, pues el sistema respiratorio, ¿sí? ¿Cómo podemos saber? Pues bueno, en este caso la contracción y la dilatación del diafragma, pues que está arriba del estómago y debajo del pecho, que nos va a permitir reconocer y entender si pues existe, en este caso, el ciclo normal de respiración de la persona. ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿cómo sabemos si la persona tiene frecuencia cardíaca? O si tiene pulso, más bien. ¿Cómo lo validarían ustedes? Se puede ¿Cómo tomar sabrían en si la muñeca, persona? 3 dedos por encima de la muñeca o en el Sí. cuello, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Creo que en las En la piernas muñeca, también, pero no en el recuerdo la cuello. ubicación. Cuello y en la muñeca. Perfecto, entonces voy a volverme acá un poquito, ¿listo? En este caso, fíjense que donde tenemos los flujos sanguíneos pues más abundantes es en donde podríamos verificar precisamente el flujo cardíaco, ¿sí? En el cuello, ¿en donde tenemos? Pues tenemos la carótida, ¿cierto? Y tenemos pues la yugular, hablando de arterias y de venas, ¿sí? Y luego tenemos en los brazos la braquial izquierda y derecha, y en las piernas tenemos la ilíaca y la femoral. En este caso, pues tenemos esos puntos para identificar si precisamente la persona tiene frecuencia o ritmo cardíaco, pues van a estar funcionando o va a estar funcionando el corazón, estas venas y arterias están funcionando, transportando por supuesto sangre y vamos a poder entender si la persona está viva o no. ¿Listo? A algunas personas se les siente mal en las manos, en el cuello, por eso hay que, pues digamos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Pues la vibración que percibimos pues va a llevar a identificar esto, ¿vale? Ahora, importante, las vías aéreas. Bueno, acá no sé por qué se dilataron así la imagen, pero el sistema respiratorio, pues debemos identificar, pues en este caso, que exista flujo de aire en la nariz o en la boca y garantizar que no exista ninguna vía aérea
en este caso obstruida. Por ejemplo, cuando tenemos elementos o ropa que genera presión sobre el pecho, ¿cierto? O el abdomen, eso dificulta el desarrollo de la actividad de respiración y por lo tanto la vida de la persona está en riesgo. O incluso en este caso si la nariz o la boca o el cuello, ¿cierto? En este caso en donde está el esófago y la tráquea están con algún tipo de presión, pues eso puede dificultar esa acción de respirar. Pero fíjense que acá simplemente con que el estómago o lo que conocemos como el pecho, por decirlo de alguna forma, que es en donde se centra el diafragma y los pulmones, tenemos esa dilatación y esa, digamos que dilatación y contracción, pues vamos a ver que la persona pues está bien, ¿sí? Entonces, si garantizamos o identificamos que esos tres sistemas funcionen, pues perfecto, eso será lo ideal. Fíjense que aquí no hicimos nada más de primeros auxilios, solamente hicimos una evaluación, ¿listo? Llegan los bomberos, ¿está viva la persona? Sí. ¿Tiene frecuencia cardíaca? Sí. ¿Está respirando? Sí. ¿Tiene respuesta del sistema nervioso? Sí, pero está inconsciente. O no, la persona no tiene, o hay veces que las personas tienen una respuesta al sistema nervioso, pero no sienten la pierna o no sienten el brazo, ¿sí? Entonces, con preguntas cortas debemos formular para que nos den respuesta. Si me escucha, por favor, parpadee 2 veces. Si me escucha, por favor, mueva la mano, no trate de mover los dedos. ¿Tiene algún problema con la movilidad? ¿Siente las piernas, los brazos? Es importante formular esas preguntas, ¿cierto? De tal manera que nos pueda generar una evaluación inicial para asimismo, ante la llegada de las unidades de emergencia, nosotros podamos gestionarlo de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son los 3 sistemas que he mencionado? ¿Que debemos verificar? Respiratorio, Sí, circulatorio sí, y pues el sistema nervioso central. perfecto. Ok, muy bien, listo. Entonces, bueno, fíjense que aquí hablamos precisamente de lo que debemos mencionar. No sé si alguna vez han tenido que actuar ante una situación de estas. Ok, entonces, bueno, si no, ya saben cómo orientar, ¿listo? Importante tener presente. Si alguna vez en este caso, ustedes en algunas emergencias y sobre todo en las hemorragias, que es una de las situaciones más comunes que podemos enfrentarnos, tienen que actuar, ¿cierto? Pues aquí hay un mecanismo que es el que usualmente nos podemos encontrar, ¿sí? Eso se llama un torniquete, ¿sí? Y es un elemento, pues, médico que tiene una manera para utilizarse y en este caso, pues, cumplir la función que es de tener, en este caso, el sangrado. Este torniquete sería lo que uno debería utilizar, ¿sí? Pero si no, pues uno puede utilizar una correa o cualquier elemento que pueda ejercer presión, ¿sí? De manera temporal mientras se utiliza la adecuada, ¿vale? Esos torniquetes lo que permiten es evitar que se siga generando un flujo de sangre y pues que la persona, valga la redundancia, pues tenga en este caso una continuidad en la hemorragia y se desangre. ¿Listo? ¿Cómo se utiliza? Se ubica antes, ¿cierto? 2 o 3 dedos antes de la zona en donde se está generando la hemorragia, se aplica presión, se gira el torniquete, ¿cierto? Y hasta que pues pare el flujo sanguíneo y luego ya en este caso se bloquea el torniquete y se genera el velcro, ¿sí? Hay algunos que tienen, o generalmente todos tienen este elemento que permite marcar la hora en que se genera esa situación. ¿Por qué? Porque en las extremidades, cuando no hay flujo sanguíneo por tiempo, pues ¿qué pasa? Pues podemos perderlas, ¿listo? Entonces eso es importante. Médicamente eso tiene, digamos que una actuación, una de ellas es esa, ¿vale? Pero acá lo menciono por si alguna vez tienen que utilizarlo, es la manera correcta de hacerlo, ¿listo? Es importante, muchas veces, sobre todo en las lesiones abiertas, en extremidades superiores o inferiores, es donde lo podemos utilizar, ¿listo? Pero acá está una premisa pues básica para utilizarlo de la manera adecuada, ¿listo? Entonces, bien, importante entonces, para ir resumiendo y ir unificando todo lo que hablamos el día de hoy. ¿Qué debe hacer el primer respondiente? Tener conocimiento para saber cómo actuar antes, durante e incluso después, ¿listo?
Esa preparación es toda la formación, reconocer, entender funciones, responsabilidades, acompañamiento, no solamente frente a los que se involucraron, sino a quienes de alguna u otra forma pueden apoyar la gestión desde la organización, ¿listo? Pero si bien esa preparación es supremamente importante, en el momento del accidente se deben desarrollar 3 ejes esenciales. Y el primero es proteger, ¿listo? El proteger enmarca 2 líneas de desarrollo. Primero, el tema físico, ¿cierto? Que contempla seguridad física, seguridad personal y seguridad colectiva, ¿listo? Seguridad física, ¿por qué? ¿Pueden llegar a sacarme las cosas del carro? La respuesta es sí. ¿Se pueden llevar los conos? También. ¿Se pueden llevar cualquier cosa que esté y que haga parte de la escena y que sea las víctimas? La respuesta es sí, ¿listo? Seguridad física, hablando, o seguridad personal de nosotros. Venga, yo no me voy a quedar en la mitad de la carretera, ¿cierto? Si es una vía muy transitada o no transitada, pero circulan de alguna otra forma actores viales, o peatones o vehículos. Tengo que apartarme de la vía y garantizar mi propia seguridad. Y luego la seguridad colectiva que enmarca a las víctimas y la escena del accidente, ¿listo? Eso es lo que llamamos el proteger físicamente con esos 3 subejes, ¿listo? Proteger a las víctimas y la escena, protegerme a mí mismo y proteger desde la perspectiva de seguridad o de riesgo público, pues toda vez que hoy en día pues eso se genera, ¿listo? Y por otro lado, la cuestión psicológica, y aquí hablamos de lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos, ¿listo? Como les mencionaba, no solamente es entender el contexto del accidente, de qué hacer, cómo señalizar y demás, que harán parte de este primer esquema, sino también del proteger a las personas que de alguna u otra forma se vieron involucradas en la situación. Hay algunas que reaccionan mejor o peor que otras, pero es responsabilidad del primer respondiente gestionar las acciones para que eso se dé. Y esta palabra es clave, señores, señoritas, gestionar. ¿Por qué? Porque no necesito hacer todo yo, ¿sí? Yo debo reconocer que también puedo delegar. Y es por eso que el primer respondiente debe tener esas funciones de gestión y de liderazgo, como lo he mencionado, ¿sí? Yo no puedo tener una actitud pasiva ante una emergencia. Yo tengo que designar, venga hermano, vaya y ponga los conos mientras yo llamo al número de emergencias, ¿sí? O vaya y trate de avisar a los carros que acabó de ocurrir un accidente con la linterna y yo voy aquí organizando los conos. Usted llame, usted haga tal actividad, ¿sí? Si bien nosotros puede que estemos solos, pues muy seguramente siempre va a haber gente que nos pueda acompañar. Y esas acciones, delegarlas será supremamente importante para que realmente pues no se genere una condición de riesgo adicional y no me ponga en peligro a mí ni a los demás. ¿Listo? Supremamente importante, en este caso, en el marco del proteger. Ahora, hablábamos de poner los conos. 20, 3 metros, 100 metros, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia adecuada? Pues bueno, hay varias respuestas, ¿listo? Primero, si es en una zona urbana, mencionábamos de 15 a 20 metros, será lo ideal. Doble sentido de circulación de la vía, pues adelante el cono y detrás, ¿listo? Si tenemos más conos, pues muchísimo mejor, pero esa es la premisa básica. Ahora, en carretera, si tenemos vías en las que la velocidad es de más de 60 kilómetros por hora, el primer cono deberemos ubicarlo por lo menos a 30 metros, ¿listo? ¿Por qué 30 metros? Porque a 60 kilómetros por hora cada segundo recorremos 17 metros, ¿listo? Y en un segundo una persona percibe y reacciona ante un peligro. Si yo pongo el cono a 15 metros, pues a la persona le toma un segundo en percibir y a reaccionar. Es decir, que ve el cono y cuando llegue a donde está el carro, pues ya grave porque no va a poder tomar una decisión acertada para evitar la condición de riesgo que es el accidente. Entonces, la idea es darle a los demás actores viales 2 o 3 segundos para que puedan reaccionar y establecer cualquier maniobra, ¿sí? Y esa distancia será de al menos 3 segundos. Es decir, en este caso, de 40, 50 o 60 metros, ¿vale? Esa es la distancia adecuada a la que debemos ubicar los conos para persuadir a los demás actores viales. ¿Listo? Ahora, les pregunto, además de los conos, ¿qué otro elemento me permite señalizar la condición de riesgo sobre la vía? ¿Cómo más lo señalarían ustedes, además de los conos? La cinta es amarilla, la que dice peligro. Ok, bueno, esa es una manera, también podría ser, sí. ¿Qué otra? Estacionarias, las estacionarias.
Ah, ok, muy bien, perfecto. Las luces de parqueo, ¿sí? Nos permiten hacernos visibles, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tocamos una de las variables que hablábamos desde el inicio, el vehículo. ¿Por qué es tan importante entonces en la prevención? Porque si yo veo que las luces de parqueo no funcionan, pues alguien tendrá que decir que ese carro o sale o no sale. ¿Por qué? Porque ante una emergencia pues son estrictamente necesarias. ¿Listo? Entonces fíjense lo que les mencionaba desde el principio. ¿Por qué es tan importante hablar de persona, vehículos, vía? No solamente en la prevención, sino también en la actuación en caso de un siniestro vial. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos una de las razones. Bien, primera línea o primer grupo que nos lleva a consolidar la información y de las responsabilidades del primer respondiente, proteger. ¿Listo? La segunda, tenemos el alertar, ¿de acuerdo? ¿A quién deberíamos alertar? Bueno, en la cadena de llamado que esté definida por la organización, claramente al jefe inmediato, al responsable de seguridad y salud en el trabajo, pero inicialmente al que pueda apoyarnos en atender la emergencia de forma inmediata según el nivel de gravedad, a los bomberos, a la defensa civil, a la policía de carreteras, ¿sí? En este caso, por eso les mencionaba desde el principio, hay que tener a la mano los números de contacto de quienes pueden apoyarnos en una emergencia. Porque, venga, ¿cómo era el número de los bomberos de acá del municipio? ¿Cómo era el número de la policía? ¿Quién lo tiene? Llame a Pepito, pregúntele. Y en fin, ¿sí? Pueden existir muchas situaciones, pero la idea es que yo esté preparado en caso de, ¿listo? Y ahí por eso les mencionaba también, como hicimos hincapié hace unos minutos, en que debamos sí o sí hacer ejercicios de simulacro para que podamos hacer la evaluación de la respuesta de este tipo de circunstancias que se generan detrás de un siniestro vial. ¿Listo? Supremamente importante que ustedes tengan esa información y que los colaboradores lo tengan, ¿vale? Eso frente al alertar. ¿Listo? Bien, importante. Socorrer, ¿listo? Entonces el socorrer, fíjense que antes de arrancar estos 3 pasos fue el que le dimos mayor relevancia, porque aquí podemos salvarle la vida o no a la persona. Y no quiero desmeritar los otros 2 pasos que mencionábamos, sino que acá podemos tomar una de esas decisiones que llevan a evitar o agravar incluso la situación y las circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de socorrer, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente hacer una evaluación del estado actual de las personas. Y ojo, si tenemos el conocimiento, la experiencia y las herramientas, podemos ya adoptar acciones que nos permitan precisamente escalar a un siguiente nivel y poder realizar acciones complementarias. Lo que mencionábamos del torniquete para detener una hemorragia, si tenemos una fractura, de pronto inmovilizar la extremidad, ¿cierto? Inicialmente, entonces, desde el socorrer debemos identificar el estado actual de las víctimas, de la gravedad de sus lesiones, del nivel de conciencia de la persona. Y de pronto, si llegamos a identificar una hemorragia, de alguna otra manera, en la medida de lo posible, el principio básico será, pues, hacer presión para detenerla, ¿sí? Antes de la zona en donde se está generando la hemorragia, mientras se puede presentar el apoyo en la atención, ¿listo? Importante acá, si es motociclista, nunca le quitamos el casco, ¿de acuerdo? Nunca le quitamos ningún tipo de elemento de protección, porque ese elemento de protección va a generar que el área o la zona afectada esté inmovilizada, ¿de acuerdo? Si vemos que ya se presentan dificultades en condiciones como la respiración por alguna prenda, pues tijeras, bisturí y en este caso desbloquear las vías aéreas de la persona, pues para que en este caso pueda generarse esa acción de manera adecuada, ¿vale? Importante frente al socorrer tener en cuenta estas premisas de parada, ¿vale? Supremamente importante acá desde el socorrer garantizar ese contexto, ¿sí? La evaluación inicial y la actuación en caso de. Si llegamos a tener una herida abierta, en la medida de lo posible no manipularla, ¿listo? Y una herida abierta es cuando se rompe la piel y sale el hueso, se expone el hueso, el tejido en general. Ante ese tipo de lesiones, lo que debemos hacer nosotros en esa actuación como primeros respondientes es garantizar las condiciones de asepsia
de la herida. ¿Qué significa eso? Que esté lo más limpia posible. ¿Por qué? Porque si la superficie está contaminada, en este caso la herida puede también contaminarse y eso puede generar una infección en la persona y a largo plazo incluso puede generar pérdida de la extremidad. ¿Listo? Entonces simplemente lo que debemos hacer es con una venda o gasa que esté en el botiquín, cubrirla sin ejercer presión y de alguna otra forma hacer que esa venda o esa gasa no se mueva. ¿Listo? No vamos a hacer presión, sino solamente lo vamos a poner simplemente cubriendo esa extremidad. ¿Listo? Para evitar generar precisamente que se contamine la herida en este caso. ¿Listo? Generalmente las heridas abiertas, en su mayoría que no tienen hemorragia, pues se pueden cubrir. En este caso, cuando se complican es cuando hay una hemorragia y ahí sí debemos tener en cuenta, pues lo que mencionábamos, las acciones para evitar o reducir pues la gravedad de esa hemorragia antes de que pues sea tarde para la persona, ¿vale? Desde el socorrer, supremamente importante, nunca muevan una persona sin saber el estado actual de forma acertada, ¿sí? Se cayó la persona, vemos que de alguna otra forma está inquieta, pero no sabemos si tiene una lesión interna, no sabemos si tiene una fractura, porque visualmente a veces es difícil identificarlo. Entonces, a menos de que esté en riesgo la persona, o porque se va a ir el carro a un abismo, o porque va a haber un derrumbe, o porque el carro se va a incendiar, ¿sí? O porque hay una crecida o una inundación. Si no se presenta ninguna de estas situaciones, no debemos mover a la persona, ¿listo? Porque el mover a la persona implica, ¿cierto?, generar una condición de alterar esa situación inicial que podemos, por querer generar una atención rápida, llegar a lesionarlo, ¿listo? Entonces, si no es una condición crítica como la que mencionamos, no hay que mover a la persona. Simplemente debemos garantizar una zona de seguridad que permita, en este caso, mantener la escena intacta en caso de. ¿Listo? Si en este caso solamente fueron daños, pues se correrán los vehículos, se tomará las fotos, versiones y se corren y listo. Pero recuerden que ante un choque, cuando hay lesionados, sí o sí las autoridades de tránsito deben levantar algo que se conoce como un informe policial de accidentes de tránsito. Es lo que conocemos nosotros como el famoso IPAT o el famoso croquis. ¿Listo? Si nosotros movemos a las personas, movemos los vehículos, ese documento que funciona como elemento material probatorio, pues vamos a alterarlo. ¿Listo? Y al alterarlo, pues podemos cambiar pues todo el contexto del siniestro vial. Si el carro quedó mirando hacia el sur y la moto hacia el norte, y cuando corrieron todo, quedaron mirando hacia el norte los dos vehículos, pues puede que en el análisis la situación pues haya cambiado. Y si yo no tengo registro fotográfico que soporte la primera condición, pues ¿qué sucede? La contraparte o las partes interesadas que de alguna otra forma se hayan visto implicadas pueden generar acciones legales. ¿Listo? Entonces, eso es supremamente importante. Deben tenerlo muy presente. Las personas, los vehículos y todo lo que se genere en una situación en la que hay lesionados, incluso fallecidos, debe permanecer lo más intacto posible, porque cada elemento que está sobre la vía es un elemento material de prueba o lo que se considera como evidencia física. Por eso se deben inmovilizar los vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al inmovilizarlos, los vehículos cuentan como elemento material probatorio o evidencia física. Y en un proceso, sea penal o civil, pues funcionarán como herramienta o como evidencia para determinar pues la causalidad y las responsabilidades. ¿Listo? Entonces, importantísimo. El IMPACT lo vemos así, ¿sí? No sé si todos han visto alguna vez un croquis o es la primera vez que lo ven. ¿Alguno de ustedes lo conocía? No, señor, yo Yo por ahí he visto. Bueno, esta es la primera hoja, porque muchas veces la que nosotros vemos es en donde está el monacho, ¿sí? Pero aquí, ¿qué encontramos? Información de todos los implicados, de los vehículos, de la vía, de las personas, ¿sí? Encontramos además de eso un dibujo que nos muestra el diagrama de la posición final de los vehículos. Y allí se muestra la hipótesis del siniestro vial, ¿sí?
¿Por qué es clave este documento? Porque en caso de una reclamación o un proceso, pues aquí vamos a encontrar toda la información necesaria, incluso para la investigación. Y el primer respondiente, ¿qué tiene que ver con esto? Pues mucho, porque de que esta información quede bien o mal, depende de lo que se viene de ahí en adelante. Pusieron mal la cédula del otro personaje, grave. Pusieron mal la ubicación de los carros, o no dibujaron algún tema que haya quedado sobre la vía, ¿sí? Entonces, ojo porque estos documentos, desafortunadamente como muchas cosas públicas en Colombia son y tristemente corruptibles, ¿listo? Entonces hay que tener presente que esto es un documento que debe quedar muy bien diligenciado porque funciona como un elemento materia de prueba y como evidencia física ante un siniestro vial, ¿listo? Y por supuesto ante la investigación. Entonces, señores, señoritas, esto es parte de lo que enmarca las responsabilidades del primer respondiente. Estar preparado, ¿cierto? Desde las acciones que se deben trabajar previamente para actuar ante toda la línea de prevención de un siniestro vial. Dos, del cómo actuar, ¿cierto?, ante dicha situación e incluso en el después de reconocer qué información se levantó para que se pueda desarrollar un proceso de investigación de accidente de tránsito de la manera más acertada y veraz posible. ¿Listo? De allí que el primer respondiente tenga esas responsabilidades, digamos que de alguna u otra forma transversales, porque permite precisamente participar en todos esos escenarios para garantizar esas condiciones, ¿sí? Gestionar y promover en la prevención, poder, en este caso, también atender de manera acertada todas las acciones en caso de, y asimismo participar de manera, como les decía, acertada en la investigación del siniestro vial, ¿listo? Pues porque es la persona que estuvo ahí y es realmente quien tiene la capacidad de consolidar la información y de dar la versión real de lo sucedido. ¿Listo? Entonces, pues bueno, no sé si hasta acá tienen de pronto alguna pregunta, inquietud, algo adicional que quieran saber, preguntar, con muchísimo gusto, antes de que concluyamos la sesión del día de hoy. Natalie, Kelly, Felipe, Paola, Jason. No, yo por el momento no tengo la pregunta. Ok. Tengo una pregunta, perdóname. Claro que Ese sí, estimada documento Natalie. que se levanta cuando se hace el croquis y la información, digamos, de la primera persona que comparece o la primera autoridad que comparece, ¿debe ir firmado Sí. por las partes intervinientes o solo por esa persona? Por ejemplo, si es policía de tránsito, ¿solo por él? Nosotros generamos, o en este caso, una aceptación. En efecto, la persona que se ve involucrada sí lo debería firmar, porque la ente de tránsito, en este caso, él lo firma, pero las personas involucradas también. Bueno, y en caso de que, por ejemplo, en ese caso, en el siniestro se ve involucrada una persona que está malherida, que se tienen que llevar ahí, ¿qué? ¿Solo con esa, digamos, historia clínica de ella ya se sobreentiende o Sí, cómo es en este porque se caso, debe mencionar? ¿Sí? ahí se dejan las observaciones en el IPAT, ¿sí? Entonces ahí Ok. debe quedar descrito el por qué sí o por qué no. Incluso en el IPAT ahí se relacionan hipótesis, que eso es importante. Las hipótesis no significa que sean las causas del accidente, porque el policía puede pensar algo y en función a lo que él piensa o su experiencia él puede poner que fue porque el carro se quedó sin frenos, ¿sí? Pero él desconoce el programa y el plan de mantenimiento de los equipos, entonces eso estará basado en su percepción. O puede ser que, no sé, el conductor iba distraído, pero realmente pues fueron los frenos del carro, mira que el conductor iba distraído, pudo haber sido otra condición. Entonces también es importante tener en cuenta las hipótesis que quedan allí relacionadas. No siempre son las correctas, ¿sí? Hay que, digamos que tener en cuenta todo lo que queda allí escrito, como les mencionaba, porque estos documentos pues hacen parte de un proceso de investigación que puede terminar no muy bien si la información no queda muy clara. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, estimada Kelly, no sé si tú tienes más preguntas, Mayerly, Brian, Felipe, Paola. No, no, señor, yo no.
No, no, señor. Gracias. Ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, importante tener en cuenta también ustedes, siempre sobre la vía, tener en cuenta las condiciones o características de la vía y además, perdón, las condiciones de los vehículos, ¿cierto? Tomando fotografías que puedan, en este caso, tener ciertas características pues, que me permitan más adelante hacer una adecuada investigación. Acá tenemos entonces diferentes tipos de fotografía. Esto pues digamos que es un repaso porque esto tiene un nivel de profundidad muy alto, pero siempre para las fotografías ustedes deben tener algo claro. Vamos de lo general a lo específico. ¿Listo? En este caso, panorámicas hacia los primeros planos. Fíjense, en donde salen todos los elementos del accidente, los taxis, el bus, eso es una panorámica. Luego tenemos, en este caso, en donde está la llanta a mano derecha, un plano general. Y luego, en donde está el lapicero y el golpe, tenemos un primerísimo plano o primer plano, que es cuando buscamos mostrar algo ya de forma detallada. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces solamente tenemos la foto del golpe o del daño, pero no tenemos la señalización, las condiciones de la infraestructura, de visibilidad, ¿sí? Las huellas que pudieron haber quedado sobre la vía. Entonces, es clave que tengamos en cuenta este tipo de información para que en esa cadena de investigación pueda hacerse de la manera más acertada posible. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo desde el rol de primer respondiente, pues tiene ese desarrollo en los diferentes momentos del siniestro, en el antes, en el durante y también incluso en el después. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, señores, señoritas, con este último apartado culminando la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esperamos que haya servido o que haya sido de utilidad este espacio el día de hoy para reforzar el conocimiento de ustedes. Es un poco ajustado el tiempo, pero bueno, ahí le dimos desarrollo al tema. Esperamos en este caso que pues haya servido y bueno, de pronto vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo también, muy amable. Muchas gracias. Listo, perfecto. No sé, estimada Kelly, si tú tienes ahí listado de asistencia, tal vez.